¿Cómo le va? Bienvenido. Abril 2, martes. Martes 2 de abril le doy la bienvenida a Escopeo Digital, a su programa Veracruz 2024. Yo soy Luis Emanuel Domínguez. Le voy a informar de lo bueno y lo malo. Más bueno que malo, afortunadamente. La candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán Gutiérrez, ofreció ayer, después de mediodía, una rueda de prensa para informar que el equipo jurídico de su partido presentaría una solicitud a los órganos electorales de medidas de seguridad para ella. Pocas horas después fue arteramente asesinada. Y asesinada mientras hacía un recorrido de campaña por la comunidad de San Miguel Octopan, a 10 kilómetros de Celaya. La Fiscalía del Estado de Guanajuato informó en un comunicado que en el ataque en el que falleció la candidata resultaron lesionadas 3 personas más. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, dijo que este crimen no va a quedar impune. Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, horas antes de ser asesinada, había presentado formalmente a su planilla, así como su agenda anticorrupción como el principal eje de su proyecto. Y el tema de seguridad en el Estado, en Guanajuato, era su segunda prioridad, según había dicho en la conferencia de prensa que ofreció 3 horas antes de ser asesinada. La ciudadanía está con nosotros, nos cuida, pero sí, claro que vamos a tener protocolos de seguridad mismos que ya está viendo el jurídico del partido en el Estado, con el INE y con el IEF, evidentemente. La inseguridad en Guanajuato, la presencia del crimen organizado en ese estado ha sido tema recurrente de Morena, del presidente López Obrador, al tratarse de un estado gobernado por la oposición, por el Partido de Acción Nacional. Y este lamentable asesinato de una candidata de Morena sin duda provocará arreciar esta visión, pero es claro que es todo el país el que vive una inseguridad brutal. Y por otro lado, el clima electoral, que ha estado inundado de acciones de violencia, de coacción, de presión, también por parte de los gobiernos morenistas, sin duda, y también del crimen organizado. Este hecho lamentable a todas luces marca con sangre el inicio de las campañas locales rumbo a la elección del 2 de junio. Pepe Yunes, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, estuvo esta mañana en la Ciudad de México, en donde ofreció una conferencia de prensa luego de presentar su 3 de 3, y en la que acusó que hay situaciones que podrían constituir delitos por parte de la candidata de Morena en Veracruz, Rocío Nale. Estuvo temprano en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva. Ahí dijo que va a ser gobernador, que va a ganar la elección, y dijo por qué. Vamos a ganar la elección, Ciro. Esta es mi 10ª elección. Yo he estado en una boleta electoral cada 2 años y medio. Uno percibe el ambiente, uno conoce las realidades y sin tener ninguna bolita mágica tenemos perfectamente en claro que Veracruz decidió por un cambio, que Veracruz está rechazando la continuidad, y esto se debe a la mediocridad de gobierno y al abandono en el que lo tiene también el gobierno federal al Estado. E insistió sobre lo que ya había dicho en su primera conferencia de prensa en Veracruz, luego de su arranque de campaña: el mal gobierno de Cuitláhuac García. Nunca ha habido un gobierno tan malo como el que encabeza Cuitláhuac García, y eso lo saben todos los veracruzanos. ¿Por qué es tan malo? Porque impacta para mal las condiciones de vida de la gente. La gente la pasa mal. La pasa mal cuando no hay carreteras, la pasa mal cuando el 35% de quienes antes sí tenían acceso a los servicios de salud, hoy tienen que vérselas solos, cuando los niveles de inseguridad empiezan a detonar de manera tan alarmante todos los días. Hay tristemente mucha migración. Veracruz, teniéndolo todo, no abre oportunidades para que principalmente nuestros jóvenes puedan hacer vida ahí. Es decir, es el peor gobierno en la historia de Veracruz, y esta es una consigna y es una reclama que se oye todos los días en el Estado. Bueno, pues como le comento, Pepe Yunes presentó en la Ciudad de México su 3 de 3, esto es su declaración de situación patrimonial, de intereses y de impuestos. La finalidad es contar con una versión pública que pueda ser publicada en el portal del Congreso, tener acceso todo el mundo a esto. Así asegura y demuestra que no hay nada que esconder en cuanto a sus propiedades, por ejemplo. Seguramente esta presentación de su 3 de 3 servirá también para seguir presionando a Rocío Nale a que haga lo mismo, sobre todo ahora que está más que nunca señalada de posible corrupción, de presunto enriquecimiento ilícito, de gastar cientos de millones de pesos en propiedades como la Casa del Dorado en Boca del Río, que por sí sola significa un gasto de casi 50 millones de pesos, que está a nombre de su sobrina, que ella renta.
o el terreno en ese mismo lugar, El Dorado, a nombre de su esposo, o la casa en Tabasco, en la que paga una cantidad irrisoria por concepto de energía eléctrica. Hay señalamiento de enriquecimiento ilícito. A Veracruz le vamos a dar la oportunidad de que pueda contrastar entre trayectorias limpias y honestas y las que están envueltas en sospechas, sobre todo por Dos Bocas, dijo Pepe Yunes en su entrevista esta mañana. El candidato regresa hoy mismo a Jalapa, a Veracruz, en donde dará una conferencia de prensa a las 5 de la tarde y seguramente con los mismos temas. Vamos a ganar esta elección para abrir las oportunidades de empleo y realización personal para cada joven de este estado. Veracruz tendrá en Xóchitl Gálvez una aliada perfecta. Eso afirmó Pepe Yunes cuando encabezó al lado de la candidata a la presidencia de la República ayer el lanzamiento de la campaña juvenil X24. Ante una audiencia vibrante y entusiasta, el candidato reconoció en la banderada de la coalición Fuerza y Corazón por México a una mujer que tiene claro lo que se puede hacer desde el gobierno para encauzar esta energía, porque tiene visión de futuro y sabe lo que un joven necesita para crecer y salir adelante. Hace 27 años, Veracruz tenía 1.600.000 más veracruzanos en edad productiva, haciendo vida en Veracruz. Después de estos 5 años, se ha sumado y se ha engrandado la lista. Nacen mexicanos en Veracruz, se forman aquí, fortalecen sus aspiraciones, estudian una carrera y si quieren realizarse en esa profesión, tienen que salir del estado. Si quieren ser doctores, si quieren ser ingenieros, si quieren ser arquitectos, tienen que salir a otro estado o a otro país para realizarse profesionalmente en un estado que lo tiene todo. No lo merece la juventud. Xóchitl Gálvez, por su parte, denunció que las universidades del bienestar fueron un fraude y se comprometió con las y los jóvenes veracruzanos a cumplir cada uno de los compromisos de su agenda, comenzando por la seguridad, para que salgan a divertirse sin temor, al contar con policías bien pagados, capacitados y leales. A las y los jóvenes los voy a cuidar como cuido a mis hijos. Ya no van a tener miedo de salir, les aseguró. Les vamos a hacer un país grande, un país fuerte, un país donde no les dé miedo salir a la calle. Se los garantizo, van a tener a una presidenta que le va a poner control y fin a los delincuentes. Se acabó, se acabaron los abrazos. Vamos a aplicar la ley. Seguimos con los jóvenes, en donde la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México invitó a la candidata al Senado, a Sara Ladrón de Guevara, a la ex rectora, a que le ayude en su proyecto. Sara, tú le entiendes a la educación y me vas a ayudar para que haya cobertura en educación superior, que ningún joven se quede fuera de la universidad, que todos los jóvenes que tengan sueños los puedan hacer realidad. Hoy nuestra cobertura anda en el 41%. Y tú sabes que estas universidades del bienestar han sido un fraude para los jóvenes. Era una buena intención, pero si no les das presupuesto, si no les das los suficientes elementos académicos, pues estas universidades no pudieron ser. Mejor fortalezcamos la Universidad Veracruzana, fortalezcamos a esas universidades que le puedan dar una opción a los niños y jóvenes. La candidata de la coalición opositora a la presidencia, Xóchitl Gálvez, ya se había referido también a Américo Zúñiga, el candidato a diputado federal por Jalapa. Reconoció su experiencia política, su trabajo al frente de los despachos de la función pública que ha detentado, y dijo que esta experiencia del exalcalde jalapeño será fundamental en la Cámara de Diputados. Es un hombre que impulsa el deporte, que ya fue alcalde, que tiene experiencia y estoy segura, dijo, de que desde el Congreso me va a ayudar a que regrese de nuevo el seguro popular, a que mejoremos los programas para los jóvenes, salud mental.
Nos preocupa muchísimo para ellos y sobre todo empleos para Veracruz, dijo la candidata a la presidencia de la República sobre Américo Zúñiga. Pero en una reunión previa en el puerto de Veracruz, también acompañada de Pepe Yunes, dejó en claro el proyecto que para Veracruz tiene este candidato. Hubo compromisos por parte de la candidata a la presidencia de la República. Y aquí me comprometo, en primer lugar, a construir la segunda etapa del puerto de Veracruz. Necesitamos duplicar la carga para que Veracruz pueda ser ese centro de desarrollo del nearshoring, de la relocalización de empresas, y creo que es muy importante, pero no solo duplicar el puerto, sino hacer toda la infraestructura de carretera y ferroviaria de entrada y salida al puerto, porque pues lo ampliamos, pero si no nos pasa lo de Manzanillo, que en Manzanillo ya tenemos líneas de 18 kilómetros para entrar y salir del puerto y a los transportistas les vuelve un dolor de cabeza. Entonces, el primer proyecto que estamos planteando, gobernador, es justamente ampliar este puerto de Veracruz, que por mucho el más importante del Golfo, y queremos que sirva realmente como un ancla de desarrollo. Se refirió al sistema carretero estatal. Vamos a concluir la carretera que va de Osulama a Tampico, que ya le falta muy poco y creemos que es fundamental. También concluir la carretera Cardel-Poza Rica, sobre todo la parte del libramiento de Laguna Verde, que es lo que quedó pendiente, porque esa es una carretera también fundamental, y continuar con la construcción de la carretera Tampico-Ciudad Valles. Va a decir, pero eso está en Tamaulipas y eso está en San Luis Potosí. Sí, nada más que conecta a la Huasteca Veracruzana. Entonces, esa carretera es fundamental para la Huasteca Veracruzana. Habló de un libramiento que urge, bueno, que urgía hace 15 años. También es un compromiso de Xóchitl Gálvez el realizarlo. Proponemos construir el libramiento de la zona Córdoba-Orizaba. Ya es imposible prácticamente pensar venir al puerto de Veracruz y no tardarte 6 horas de regreso. Se ha vuelto un dolor de cabeza, inclusive un problema de inseguridad también en esa zona. Planteó la candidata a la presidencia muchos temas: los adultos mayores, la permanencia y mejora de los programas sociales actuales, la educación, la salud, un encuentro necesario y completo en cuanto a los compromisos de Xóchitl Gálvez y de Pepe Yunes para Veracruz al ganar la presidencia de la República y la gobernatura del estado. Aquí lo dejo por hoy. Le agradezco su compañía. Mañana revisaremos lo que Pepe Yunes declaró e hizo en la Ciudad de México, luego de presentar su 3 de 3 y de anunciar que buscarán las medidas legales, jurídicas y en su caso judiciales respecto de los hallazgos que la oposición tiene para acusar de probables delitos cometidos por la candidata de Morena, Rocío Nale, y en su caso las respuestas de ella a estas declaraciones de Pepe Yunes. Le recomiendo también una entrevista que seguramente estará hoy mismo en nuestro canal, en Escopeo Digital, con el representante del PRI, con Silvio Lagos, en el OPLE, en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. Interesante, ¿eh? Por lo pronto, pásela bien, cuídese del calor, cuide a los pequeños, a los más grandes, no olvide hidratar y dar sombra a sus mascotas. Yo lo espero mañana, si Dios y usted lo permiten. Yo soy Luis Emanuel Domínguez, los saludo con afecto.